mi parecer, de todo, lo más grave es la corrupción de un juez. Como deseo tener una constitución clara, una constitución bien articulada, con unos principios, el Estado no puede claudicar de la centralidad de las funciones, digamos, que son normales, son representativas de un Estado, ¿no? José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte de Justicia, bienvenido. Muchas gracias. Ministro, hablemos de 3 temas cruciales para el porvenir de la justicia en México. Los autodefensas. Cuando la policía no defiende a los ciudadanos, cuando la policía está coludida con el crimen, ¿tienen los ciudadanos derecho de defenderse, de organizarse y defenderse? Bueno, en un sentido muy básico, sí, por eso el propio Código Penal reconoce la legítima defensa, pero me parece que lo que no podemos es sustituir a las fuerzas del Estado, policías, soldados, lo que esté actuando, con ciudadanos armados. Me parece un camino riesgoso. ¿Pero es lo que está sucediendo o está sucediendo que los ciudadanos precisamente no están supliendo a esas fuerzas, sino que esas fuerzas no los están defendiendo? No, desde luego, yo creo que hay una carencia histórica, no me parece que sea un problema hace pocos años, por la cantidad de actividades que realizan, los lugares en donde están metidos, el tipo de acciones que están llevando a cabo. Pero como me parece que también muchas personas lo han puesto de manifiesto, la posibilidad de que estos grupos que no estén bien controlados, que no estén bien dirigidos, que no tengan reglas disciplinarias como las que existen en muchos grupos armados prácticamente en toda la modernidad, sí puede derivar hacia la posibilidad de que se nos disperse aún más el ejercicio de la violencia descentralizado del Estado. Me parece que el Estado no puede claudicar de la centralidad de las funciones, digamos, que son normales, son representativas de un Estado, ¿no? Claro, pero el resultado es muy paradójico. En un lugar donde no hay ley, donde no hay justicia, ahora se inculpa a la única oportunidad que parecía haber de que lo hubiera, sí, fallida, no organizada conforme a ley, y se utiliza la ley para hacerlo. Lo que no estoy muy seguro es que el andamiaje jurídico sea tan bueno como para sostener todas estas operaciones. Es decir, bajo qué normas están actuando, cuáles son las condiciones, insisto, disciplinarias. Parte, me parece, de la centralización que en la modernidad se ha hecho de las Fuerzas Armadas es a partir de reglas. Es decir, quién es el jefe, cómo se establecen, cuáles son sus competencias. Esa parte no la alcanzo a ver. Entonces, claro, permitamos que unas personas se defiendan, está bien, eso puede sonar muy bien, pero ¿bajo qué esquema jurídico? ¿Cuál es su responsabilidad? Su responsabilidad es una responsabilidad en caso de una muerte, como la de un homicida normal, o es el caso de una persona que está actuando en cooperación, en extensión del uso de la fuerza pública. Son dos cosas bien diferentes en cuanto a la regulación jurídica, y ese marco general yo no lo veo, claro, de lo que ha aparecido. De hecho, no existe, supongo, claro, en nuestro país. Ahora hay 16 estados donde hay grupos de autodefensa. ¿No sería pertinente, y usted dígame, ministro, qué es necesario que suceda para que así ocurra, que la Suprema Corte de Justicia legislara sobre esto? El problema en la Suprema Corte es que nosotros no podemos generar los casos, nosotros esperamos a que nos lleguen los casos. Me parece también como un ejercicio muy razonable de disciplina también estatal. Sería, sí, muy peligroso que la Corte se hiciera preguntas sobre la realidad y se contestara preguntas. Mejor esperamos a que vengan los litigios. Estos litigios no han llegado, y precisamente no llegan por eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el amparo, básicamente, que es lo que más conocemos, demandas contra autoridades. Pero si las autodefensas no están actuando propiamente como autoridades, es muy difícil que la población que resultara afectada por sus acciones venga planteándonos un amparo. ¿Qué función puede tener la Suprema Corte de Justicia o tiene en esta situación? Sí, aquí yo creo que hay que empezar con una condición. Es verdad que muchos servidores públicos están en condiciones de corrupción, pero a mí me parece que a veces nos falta ver el otro lado, y son los particulares también corrompiendo o
participando en la corrupción, Sí. porque si no parece un problema donde tenemos una ciudadanía buena, una ciudadanía que actúa realmente en condiciones morales y un conjunto de servidores públicos, que no lo estoy desde luego defendiendo, que son los corruptos. Entonces pareciera que es una dualidad y no. Pero para eso existe la ley, precisamente para que no sea una opción corromperse. Por supuesto. Que no existe la posibilidad. Claro, entonces, si entendemos que es un fenómeno gigantesco y todos los días salen más y más asuntos, personas que utilizan las instituciones, sobrevenden, venden, tienen precios, en fin, todas las condiciones que se presentan en corrupción, entonces, ¿cuál es la función de nosotros? La corrupción es un delito, por un lado, o es un tema de una responsabilidad de servidores públicos, para ponerlo en esa forma. ¿Esto qué es? En primerísimo lugar, o son los órganos internos de la administración o de las distintas instituciones que identifican a los servidores públicos que están corrompiéndose, por usar esta expresión general, y ellos le siguen procesos. Esos procesos son revisables en una importante medida por la Suprema Corte. O el caso de los delitos, de los que son acusados, bueno, las Procuradurías, la Federal, al Distrito y los estados persiguen delitos, acusan ante los jueces y después o el Poder Judicial los lleva en proceso penal o revisamos en amparo. Esa es la función que nosotros, digamos, tenemos. Y otra que me parece muy importante, que es el control de nuestros propios jueces, que como usted sabe han estado saliendo algunas noticias recientemente y muy graves, en el sentido de que los jueces también han iniciado o se ha exacerbado estas condiciones de corrupción, ¿no? Sí. Esas son, digamos, las tres funciones que nosotros podríamos realizar. A mi parecer, de todo, lo más grave es la corrupción de un juez. ¿Por qué razón? Porque el juez está, a final de cuentas, como la persona que decide las condiciones de aplicación de derecho. Si esa persona se corrompe, me parece que entonces sí se desborda, se cae, se fractura la totalidad, digamos, de esta racionalidad con la cual estamos tratando de contener. ¿Qué se necesita entonces para caminar por lo menos hacia un país donde la corrupción no sea una opción? Pues yo creo que ahora sí que, como decía, el que la hiciera la pagara, pero los niveles de impunidad son altísimos, ¿no? Sí. Y luego las formas de acusación a veces son tan débiles, se van acusando, y después se da cuenta que se cae una acusación por aquí, por acá, que no estaban bien hechas las pruebas. Sí. En fin, yo creo que ahí hay un problema de altísima impunidad, porque pueden muchas personas pensar que tienen un incentivo muy importante para corromperse en razón de que las probabilidades de que los atrapen, los procesen y los sentencien son bajísimas. Se supone que es el 98% de los casos que llegan a la justicia, los que son realmente llegan termina el proceso y alguien la paga. En términos generales sí, pero adicionalmente en términos de corrupción, estas personas, pues justamente si se corrompieron deben haber tenido un ingreso, uno puede presuponer, con lo cual también les permite una asesoría jurídica importante, para efectos de al final de cuentas ni siquiera ser procesados, o si son, ir diluyendo las pruebas en el proceso y acabar con una sentencia hasta absolutoria, lo cual es tristísimo, ¿no? Me parece muy sintomático que no se arriesga usted a decir es que hay que hacer esto. Pareciera que sí estamos lejos de revertir este asunto. Yo creo que sí, estamos en una condición social, me parece dificilísima, no es que mejoremos, al contrario, creo que hay una mayor proclividad, hay esta forma, además, a mí me parece rarísima, de teniendo una cantidad de personas de bienes, pues tener una mayor acumulación, con una acumulación como incesante de bienes, sin ninguna proporción, sin ningún límite. Sin llenadera, ¿no? Sin llenadera, eso sí. No acabo de entenderlo, francamente. Ministro, usted se distingue por su actitud científica y quisiera abordar con usted estos temas difíciles de las libertades civiles, que una y otra vez regresan a la Suprema Corte de Justicia, centrándonos en una de estas libertades civiles, el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo. Recientemente en Nuevo León se acaba de aprobar en primera vuelta la penalización otra vez del aborto. Hay, si no me equivoco, 16 estados donde está penalizado todo tipo de aborto. Hay 700 mujeres jóvenes que están en la cárcel purgando condenas por haber decidido no ser madres. Corríjame si me equivoco, ¿no había la Suprema Corte de Justicia ya dictaminado para toda la República
el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad? Sí, lo que pasa es esto. Nosotros básicamente los casos que conocimos fueron del Distrito Federal. Lo que fue primero la llamada Ley Robles y luego la Ley de Plazos, hasta la 12ª semana como posibilidad de interrupción del embarazo sin expresión de una causa específica. Entonces, básicamente los casos que nosotros resolvimos fueron estos dos del Distrito Federal y el caso de la píldora del día siguiente o la píldora de emergencia del caso del Estado de Jalisco. Pero cuando la Suprema Corte dictamina, ¿no lo está haciendo para toda la República? En general sí, ¿por qué? Porque hacemos una construcción desde la Constitución, que es la norma que se aplica en la totalidad de los estados. Eso es verdad. Pero ¿qué pasa cuando una legislatura de un estado cualquiera genera una norma que es contraria? Bueno, se tiene que venir otra vez en juicio, es lo que yo decía hace un rato, tiene que venir a la Suprema Corte y la Suprema Corte lo anula, pero lo anula a partir del elemento que consideró propio de la Constitución. Ahora nos pusieron una facultad nueva para que nosotros en amparo podamos declarar la invalidez de las normas con efectos generales, pero hasta ahora no la hemos ejercido porque no se ha dado esa acumulación de los casos para llegar a ello. Entonces, si es un proceso, y usted lo decía muy bien, para las personas que son acusadas de la comisión de ese delito, que así es como se define en la legislación, pues sí es un tema duro porque tienen que venir proceso por proceso a ganar hasta que se constituye un cierto estado de cosas y se beneficien más de las que estrictamente vinieron al proceso. Es una cuestión compleja. Y ese sería el camino, ¿no? O sea, en vez de que sea una lucha en cada congreso, además una lucha que se renueva como cada 3 años, de una vez y por todas asistir a la Suprema Corte de Justicia y que se dictamine para todo el país. Es muy difícil que podamos dictaminar para todo el país. Ese es un gran... Claro, ¿por qué? Porque la jurisdicción está constituida por casos. Entonces, yo lo que veo, y usted lo dice muy bien, son ciclos. En la Suprema Corte, yo ya tengo algunos años ahí, cuando tiene una cierta perspectiva, uno lo que ve son ciclos de litigio, ¿no? Son bastante fáciles o bastante hasta predecibles. Uno sabe lo que va a venir más o menos a fin de año, el año que entra. Entonces, en este caso de la legislación a la que nos estamos refiriendo, pues seguramente vendrá el ciclo y luego bajará y subirá. Es una cuestión penosa porque se lastiman a muchas personas, desafortunadamente. Ministro, una última pregunta. Usted ha dicho que necesitamos una nueva constitución. ¿En serio? Yo creo que como texto sí, lo que no estoy muy seguro es que tengamos las condiciones políticas para ello. Si así, con esta Constitución que se va parchando y poniéndole una gran cantidad de cosas, a veces para nosotros es muy complicado de entenderla, muy complicado de interpretarla, pues si ahora fuera el momento de la reconstituyente, por decirlo de esa forma, pues yo sí tendría muchas dudas de qué texto saldría, ¿no? En estos jaloneos que existen, en estas condiciones a veces medio oligárquicas que vamos viviendo, sí me parece muy peligroso ir al constituyente como texto, como deseo, tener una cuestión clara, una constitución bien articulada, con unos principios, me parece muy deseable para la marcha social. Lo que no estoy muy seguro es que si estén dadas ahora sí que las condiciones para que podamos llegar a un momento tan mágico, ¿no? Es decir que los mexicanos no estamos en un momento donde sabemos qué país queremos. Yo creo que sí, esa es una buena idea. Hay una gran cantidad de propuestas, de ideas, de jaloneos. Empezábamos con el tema de la seguridad. ¿De veras sabemos lo que queremos en materia de seguridad? Además de decir una frase así general de vivir en paz y feliz, bueno, pues eso no lo tenemos. Entonces, ese es el enorme problema. Y si eso lo llevamos a cuál es la relación que queremos tener entre ciudadanía y partidos, entre ciudadanía y legisladores, entre ciudadanía y Suprema Corte, ¿de veras nos vamos a tomar en serio los derechos y los vamos a maximizar o nada más vamos a estar sobando, acariciando los derechos para dar una impresión de legitimidad política? Yo creo que es un momento que mejor esperemos a ver un poco y tratemos de con lo que tenemos irlo resolviendo. Yo sé que esto parece un poco pues hasta cobarde en el sentido de dar un gran paso, pero tampoco me parece que estemos en un momento de despeñarnos así en un esfuerzo, ¿no? Y solucionar primero la obediencia a la ley, aunque la ley sea imperfecta, que sea universalmente aplicada. Eso sería estamos lejos, ¿verdad? Lejísimo. Ministro, le agradezco muchísimo esta charla iluminadora. Muchas gracias.